Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Hola, buenas tardes amigos del Cuartelero, bienvenidos a otro nuevo programa de historia militar, geoestrategia, geopolítica, dedicada siempre al mundo de la defensa. Como todas las tardes, aquí en Multicanal Radio, en directo, y nos tenéis también en YouTube y en diferido, pues estos programas quedan en YouTube, en iVoox y Spotify. Y tenemos aquí, como siempre, conmigo al general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Y vamos a dedicar el programa de hoy a Turquía, un país que hemos hablado muchas veces de él, tiene cierta semejanza con España en el mundo de la política suya de defensa, más bien tiene cierta semejanza como éramos hace unos años España como estado defensivo, y ahora ya no somos así. A mí me da envidia sana muchas veces en ese tema solo, en el aspecto de la defensa. En el otro, Turquía, pues ahora hablaremos geoestratégicamente y un poco de la historia del país. Tenemos algún programa sobre el Imperio Otomano, lo podéis buscar en iVoox y Spotify, que están ahí grabados, que quedaron interesantes, pero vamos a centrarnos más bien en la Turquía más actual, pero tocando un poco también de dónde vienen los turcos, cuál es un poco su historia y por qué son así, esa mezcla de culturas. Y eso, pues, y después hablaremos un poco, la última media hora, del tema de la defensa, de la actual industria de defensa de Turquía y de todo eso que producen ellos. Pues nada, vamos, sin más dilación, mi general, pues empezamos con la Turquía, a lo mejor de dónde. Cójalo usted por donde quiera, pero seguramente por qué Turquía es así, cuál es el origen de esa raza, podremos llamarle, de dónde vienen los turcos, que no son ni árabes, ni son una cosa, ni son otra. Tenemos una mezcla de griegos, romanos, persas, una mezcla interesante, que también los hace así, les hace ser diferentes. Pues sí, es una buena explicación de lo que es el pueblo turco. Pues se dice que hay un 80% de los turcos que son dicen de etnia turca. Y luego están las minorías. Pues la minoría armenia, la minoría griega, la minoría judía, ¿no? Que están reconocidas como tales, ¿no? Y luego hay otras minorías y tal, ¿no? Pero claro, de ese 80% que se dice que son de etnia turca, la etnia turca a su vez es una amalgama de muchas otras etnias, ¿no? Y en gran parte esas etnias son de origen europeo. Y porque lo primero que tenemos que entender es que el imperio turco sucedió al imperio bizantino. El imperio bizantino pues tenía una visión universalista y estaba a caballo entre Europa y Asia. Y el imperio turco va a hacer lo mismo, va a estar a caballo entre Asia y Europa. O sea que gran parte del imperio turco, ahí lo tenemos en pantalla, sí, y nos damos cuenta de lo que fue. Y luego hay otra característica que es muy importante entenderla y que también está estrechamente relacionada con la anterior, con esa mezcla, digamos, de raza e incluso de cultura, que es la forma en que gestionaban esa población y gestionaban su imperio. Arnold Toynbee, analista británico, historiador, que ha tratado también temas geopolíticos y es una de las grandes figuras ahí, ¿no? Definía a los turcos como pastores de hombres, entre comillas. Es decir, que es una forma de decir que como estaban siempre en movimientos de conquista, que ahora veremos esto, que es otra característica también de la historia turca, pues las poblaciones o sea, que se incorporaban y ven incorporando al imperio, de ahí sacaban a lo mejor, los mejores, o sea, niños, ¿no? Que se llevaban, que educaban en la corte, que tenían un estatus, en fin, que poco tenía que ver con la libertad, pues
digamos, próximo a la esclavitud, pero lo que no quiere decir que los trataran mal, sino que utilizaban sus servicios y se incorporaban perfectamente o al ejército, a la administración, pues a la corte, a lo que fuese. Y claro, dejaban su progenie allí, ¿no? Lo que quiere decir que esa mezcla de razas, ¿no? Pues viene también mucho de ahí. Es decir, ellos fueron integrando y haciendo síntesis de todo lo mejor que fueron encontrando. Bueno, los turcos de dónde vienen. Bueno, los turcos vienen, si vemos ahí el mar Caspio, pues vienen de la costa oriental, o sea, Sí. de todas esas llanuras de ahí. Ahí, en fin, en las fuentes de la antigüedad, pues se hablan de unos jinetes y tal, ¿no? Sí. A veces no se sabe muy bien de quién están hablando, de los escitas, de los sármatas, ¿no? Bueno, todo ese conjunto de pueblos que se movían por la estepa buscando recursos a un sitio y a otro, pues entran en contacto primero con el imperio safánide, con los imperio persa, Sí. y finalmente pues lo invaden. Y esto ya en el año 1037 ya forman ahí un sultanato, bueno, forman ahí un canato, que esos van a ser los que llaman los turcos selyúcidas. Sí. Los selyúcidas se van extendiendo y toman contacto con los árabes, y al tomar contacto con los árabes se convierten al Islam. Bueno, esa es la primera cuestión. En el año 1071, muy pronto, entran en colisión con el Imperio Bizantino y hay pues una batalla, la batalla de Mazinger, en la que en Mazinger en 1071 derrotan al Imperio Bizantino y ya se apoderan de gran parte de la península de Anatolia. Y a partir de ahí ya van a estar presionando hasta que en 1453 conquistan lo que queda del imperio, el imperio bizantino, prácticamente, pues ya como ya los turcos se han comido pues, todos los alrededores, ¿no? Pues lo que queda prácticamente es la ciudad de Bizancio y en 1453 Sí, cae conquista. Constantinopla. Y ese acontecimiento, ese hecho, marca el final de la Edad Media. O sea que Sí. es el momento fundacional ya de la Edad Moderna, porque, en fin, aparece ya pues, un nuevo imperio y aparece un nuevo orden. Los turcos son un imperio, pero un imperio de guerra. O sea, hay formas imperiales, ¿no? Pero hay distintas maneras, ¿no?, de gestionar un imperio. Hay maneras como el imperio austrohúngaro, que fue haciéndose por adición, se fue haciendo por alianzas matrimoniales en gran medida. La misma España, Sí. España pues fue probando también alianzas matrimoniales en todos los sentidos y se va constituyendo pues toda esa amalgama, ¿no?, que tiene una forma imperial, es decir, están integrando lo diverso, ¿no? Y aunque se forje pues un estado único, ¿no? Pero los turcos esto lo hacen por conquista y es normal, porque es un comportamiento de los pueblos precisamente de la estepa. Eso en geopolítica pues son esos imperios continentales, ¿no?, que se llaman, que son los que se van extendiendo a través de fronteras que no siempre están o casi nunca están definidas, por eso esos pueblos de la estepa se han movido tanto. Después los mongoles pues, van a hacer cosas parecidas, ¿no? Y mientras la máquina de guerra esté a punto, tiene que funcionar. O sea, el ejército turco no puede estar parado. Había pasado antes a los romanos, ¿no?, un poco en el mismo sentido, ¿no? Porque necesitaba recursos, ¿no? El ejército para vivir y moverse necesitaba recursos, y esos recursos los conseguía por conquista, precisamente, ¿no? De manera que era una forma de conseguir tierras y recursos financieros. Y el sultán que no lo hacía, pues no era un buen sultán. O sea, hay una que haya estado pues, en Estambul, que pues recordará en el skyline de la ciudad,
pues, si se mira desde lejos, se mira desde Gálata, al otro lado del Cuerno de Oro, y entonces pues se ve todo ese horizonte poblado de alminares, Mm, de mezquitas, ¿no? Claro, ¿cuál es la mezquita más grande que se ve allí? Pues mm. no es Santa Sofía, que queda un poco hacia un lado y tal, Es ¿no? la otra. Es la mezquita de Solimán el Mm, Magnífico. Y claro, porque era como el arco de triunfo que levantaron los romanos, o sea, el sultán turco que no había hecho una gran conquista, pues no tenía derecho a glorificarse con una gran mezquita, como sí, pasó con la mezquita azul, ¿no? Que le hicieron porque quisieron, pero no habían conquistado nada en particular y mm, fue criticado. O sea que, porque sí. todo esto ha ido quedando, digamos, en el alma de los turcos. Bueno, esto no he dicho que los selyúcidas, pues ahí pasó, pues, bueno, pasó la invasión mongola, que interrumpió un poco las cosas, ¿no? Sí, Interrumpió un poco la historia en todas partes, también en Europa, los mongoles, ¿no? Ellos no aparece también aparece el Rus de Moscú, se que pasa por sí. el origen de Rusia, precisamente, ¿no? Y como un baluarte, digamos, ahí, ¿no? Ahí Y, tenemos, mi general, ahí tenemos Crimea señalado que lo pierden los turcos hacia 1800 sí, pero poco. ya es muy tardío cuando el imperio Ya, ya está en sí. crisis, ¿no? Ahora No, veremos. se lo digo por las reclamaciones rusas a veces de Sí, sí, históricamente, esto, que esto, esto es Erdogan a lo importante. mejor tiene más que ver en Crimea que Putin, históricamente hablando, me refiero. Es que esa era la gran aspiración de los rusos, ¿no? O sea, Sí, de los rusos es salir a los mares cálidos. cálidos, ahí está. Sí, Claro, sí, porque la salida, claro, la primera salida es que no tenían ni el Báltico porque ya estaban los suecos. Entonces, claro. es Pedro el Grande Les quiere quedaba esta. a, Esta era la salida que tenían. los suecos, ¿no? Pero claro, salen al Báltico, que no es un mar cálido, Mm, digamos. Entonces, claro, ya la salida al Mar Negro, o sea, una vez que conquistan Crimea, ponen ahí la gran base naval de Sebastopol, Sebastopol, que está ¿eh? aquí. Claro, ya les permite influir por medio del mar en muchos estados circundantes del Mar Negro, de la cuenca Mm, del Mar Negro, que son muchos, ¿eh? sí, Y ahí pues tienes Europa Oriental también y tal, ¿no? O sea que es una pieza muy sí. importante de la estrategia rusa. Por eso es difícil que Putin vaya a ceder en Mm, eso una vez que lo ha mordido. O sea que esa sí. es la gran baza territorial, digamos, que ha conseguido de alguna forma recuperar Rusia. Digo recuperar porque siempre fue parte de Rusia y no de Ucrania, pero Mm, no siempre, porque antes fue de los turcos. claro. Hay que tenerlo en cuenta que realmente dominaban, Mm, dominaban el Mar Negro. mm, Bueno, esta expansión, bueno, que decía que no había dicho que hay un cambio de dinastía, por llamarle a la cosa de una manera, pero tampoco entendamos la idea de dinastía como la que hay aquí, ¿no? O sea, porque es un rey que se casa con una reina que es de una familia real, pues de otro lugar, que es un matrimonio de Estado, que tienen ahí pues una descendencia, esa descendencia tiene que ver después con las relaciones mm, y el posicionamiento internacional de ese Estado, etcétera, ¿no? O sea, los turcos no tienen esa idea de dinastía. Ahí hay un turco, un gran sultán, que se llama Osman, que es sí. el que recupera el control después de todo aquel terremoto de los mongoles y demás, y es el que ya va a hacer pues la gran extensión. Es decir, los turcos selyúcidas dan paso a los turcos otomanos, ¿no? Sí. Otomanos de Osman, o sea que entonces ya son los descendientes de Osman. Pero claro, ya la descendencia, o sea, el linaje de Osman se va a perpetuar, porque claro, los linajes, ¿no? Que vienen por línea masculina y tal, ¿no? En las casas reales europeas, pues a veces se extinguen, Mm, y en fin, empieza una nueva dinastía, porque esto ya, por lo que a lo mejor pues hay un matrimonio, viene una sí. introducción de otra persona, por ejemplo, que Guillermo de Orange, que pasa Sí. a ser rey de Inglaterra, pues venía de Holanda, porque se habían Mm, quedado los estuardos sí. sin línea sucesoria, ¿no? Pero claro, a los turcos nunca les pasa eso porque tienen el harén.
Pues el harén es tan importante, o sea, es tanto el número de hijos varones que tiene el sultán que siempre hay uno, y siempre hay sí, uno en la línea de Osman, entonces por eso están todos en la línea de Osman, son todos sí. otomanos. Se pegan entre ellos, pero siempre vienen del mismo padre. Claro, por eso si va uno ahí al palacio de Topkapi, dice, bueno, pero no podemos ver el harén. ¿Y cómo? ¿Por qué? Bueno, porque ya eso es una visita en sí mismo. Claro, el harén Sí, es algo que tenía pues un funcionamiento, porque ahí se estaban educando todos los que claro. podían llegar a llegar a ser el sultán, que normalmente pues, es un hijo del sultán, pero bueno, la monarquía en los países musulmanes es electiva, ¿eh? O sea Sí, que dentro de, pues, de una estirpe y tal, ¿no? Determinada, pero es electiva. Bueno, con esto hemos explicado un poco lo que es el otomanismo. Solimán, bueno, Solimán continúa en la misma línea, va a ser Barbarroja, el famoso sí. Barbarroja, el que va a convencer a Solimán, que es joven entonces, que expanda el imperio por el Mediterráneo y que ocupe Argel concretamente, ¿no? Mm. Estamos hablando del Magreb y ya muy próximo, con lo cual, claro, ya se van extendiendo, ocupan por esa parte, pues, Libia Sí. y toda la costa de Berbería y ya los tenemos de vecinos Y aquí. ahí es cuando son nuestros mejores amigos del Mediterráneo, en general. Exactamente, ahí ya cuando aparece Solimán, pues ya todo el mundo se empieza a A preocupar preocupar. mucho bueno, también digamos Solimán es el siguiente gran soberano, Sí, el famoso Mehmed II, que es el mm, conquistador de Constantinopla, pues va a ser también sí. la gran. Después viene Soleimán, sí. O sea, todo es, pues, y además ya veremos cómo funciona ahora esto actualmente, ¿no? Porque todo esto Sí, que estoy explicando tiene muchísimo que ver con el con comportamiento Erdogan. de la Tiene su Turquía reflejo en actual, Erdogan. de la Turquía actual. Bueno, los turcos también, pues ya en el 16, pues también se expanden hacia el sur, conquistan Siria, Palestina y Egipto, conquistan el Cairo y bueno, por eso se va redondeando un imperio que ya se había extendido hacia el oeste, hacia los Balcanes, y ahí el bastión, digamos, el tope lo va a poner Viena. Con Viena no pueden. Las dos veces los Habsburgo la defienden. España también está ahí con el Sí, emperador y tal, ¿no? Y luego, por supuesto, la mayor ocasión que vieron los siglos, ¿no? sí. El Lepanto, ¿no? El Lepanto ahí en la costa de Grecia. Ahí es derrotada la armada turca. Y aunque dicen que no fue una victoria decisiva, pero lo cierto es que el turco no pudo seguir avanzando Les frenó. hacia el Esa oeste, victoria les frena. que fue, digamos, el límite de su proyección. Ya luego el imperio va a seguir pues, un poco en la línea de los musulmanes, ¿no? En general, ¿no? Claro, al Islam lo que le pasa es que está petrificado, ¿no? Es una civilización que por el concepto que tienen, ese concepto teocrático que tienen de las cosas, ¿no? La Sharia no se puede innovar, porque pues, realmente se basa en el Corán y la Sunna y son los hadices del profeta y claro, todo eso pues tiene un recorrido difícil, tiene una modernización, digamos, complicada, ¿no? Sin embargo, en Europa, claro, en Europa donde el cristianismo pues, es la base de la cultura, pues, hay una base de libertad, aparece la modernidad digamos, la independencia, ¿no? La autonomía Mm, entre la fe y sí, la ciencia y entre la religión y la moral, entre esto también entre la religión y la economía, en fin, todo esto permite que se vaya desarrollando pues, un sistema de pensamiento que va sí. avanzando, llega a la ilustración, propicia la revolución y la revolución industrial. Y claro, el mundo musulmán pues se queda al Se han margen de quedado atrás, sí, sí. que si en el 18 Turquía estaba equiparado con sus vecinos europeos, ¿no? Ya en el 19
No. El imperio turco está en decadencia total. Bueno, entra en la Primera Guerra Mundial. La Primera Sí. Guerra Mundial es la gran derrota de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Sèvres se pacta Pierde todo esto que estoy señalando, que es esto que tenemos aquí, que era lo que le quedaba de su imperio, que era bastante, era bastante de todas formas. Claro, que era bastante, pero lo pierde, todo eso se fracciona, ya hemos hablado de eso, no vamos y a esto es Oriente Medio, que es donde ha quedado el jaleo del que hemos hablado en programas anteriores. Exactamente, y la misma Constantinopla queda ocupada, queda ocupada y dividida, ¿no? Y ante eso, pues, en fin, hay una reacción patriótica y la encabeza por un general que es Kemal Atatürk, y Kemal Atatürk pues consigue imponerse militarmente y bueno, ya en 1923, sí, mi general. En 1923, exactamente. Las potencias están muy hartas de guerra y tal, ¿no? Y entonces pues van a un tratado, el Tratado de Lausana. El Tratado de Lausana pues ya digamos, se consolida la libertad, la independencia de Turquía. Hay una avenida ahí en Gálata, ¿no? En Estambul, la parte bueno, que está al este del Cuerno de Oro, lo que era la colonia genovesa, que se llama Istiklal, de independencia, que tiene un gran monumento y tal, ¿no? Que es como la fundación, digamos, de la Turquía moderna. Derrocan al sultán, que el sultán era califa también, y además pierde los dos gorros, pierde el sultanato y pierde el califato, desaparece el califato. Bueno, no perdió la vida y con eso ya... Y con eso ya llegó. Y Atatürk, Atatürk significa padre de los turcos, ¿no? Ese es el título que le da la Gran Asamblea Turca. Sí. Pues se refunda Turquía, pues ya como una república independiente, democrática. Carácter laico, en general, que es... Y laica. Y laica, que eso es la diferencia, la gran diferencia. Un laicismo que copian, digamos, de alguna forma de Francia. Y claro, la religión pues ocupa su propio plano, y a partir de ahí pues Turquía empieza su modernización. Bueno, ya la Turquía actual, ya ahí ahora que hemos contado un poco cuáles son los orígenes en gran medida belicosos, ¿no? Sí. de esto de Turquía, pues podemos entender un poco lo que pasa con la política actual, ¿no? Y lo que pasa con Erdogan. Erdogan es un presidente que empezó siendo primer ministro, o sea, él empezó siendo alcalde de Estambul. Estambul, pues, pasó a la política nacional. Su partido, se llama AKP, pues ganó las elecciones y a partir de ahí, pues ya no ha soltado el poder, porque va a ir subiendo y va a pasar de ser primer ministro, bueno, o como sea presidente del gobierno, diremos aquí, pues va a pasar a ser presidente de Turquía. Jefe de Estado, digamos. Jefe de Estado. Y de ahí, en 2017, después de un golpe de Estado que hay en 2016, que veremos un poco el signo que tiene este golpe de Estado, pues va a ser... Ese es el famoso golpe de Estado, mi general, que hemos visto... Perdón, es el... Dígame, sí. Que va a pasar a ser presidente de la República, pero es una república presidencialista. Es decir, que hay un cambio muy importante ahí, ¿no? No solamente eso, sino que después del golpe de Estado, que es un golpe militar, vemos el papel que juega ahí el ejército, pues... es este golpe que hemos visto en la tele con los Leopard 2 en el puente y todo eso en 2016. Lo dieron unos cuantos coroneles y algún general y bueno, podemos hablar un poco del papel del ejército después. Sí, ahora podemos hablar un poco del papel del ejército. Y bueno, después de ese golpe, pues va a haber un cambio también en el sistema de la cadena de mando. O sea, hasta entonces, pues
el jefe del Estado Mayor turco dependía del primer ministro y prácticamente dependía del primer ministro, pero bueno, el primer ministro dependía también del ejército, ¿no? Y eso va a cambiar. El ejército, mi general, si me permite, era el garante, digamos, del kemalismo, de ese Estado laico, de ese Estado mezcla occidental, mezcla oriental, era un poco el garante que eso se mantuviera. Sí, era también heredero del sultanato, porque frente a la Sharia, el sultán tenía su propia ley, de gobernar por decreto, ¿no? El canún, ¿no? El canún y la Sharia, en cierta medida, pues competían entre sí, ¿no? Y claro, en cuenta de lo que era un país musulmán. Entonces, claro, Ataturk, aunque va a derrocar al sultán, va a ser un poder laico, va a ser, digamos, un poder no religioso, o sea, esto fundamentado en otra cosa, fundamentado en la fuerza, en el ejército, que ha sido siempre el ejército turco. Y claro, le va a dar a eso mucha importancia, que quiere decir que si él era un general que refunda el ejército turco, que le sigue, el ejército turco es su heredero y por tanto el garante del laicismo de la República de Turquía frente al Islam, frente a la Sharia, frente a la tradición, digamos, musulmana que pueda haber ahí. Y mi general Erdogan llega, es un partido musulmán moderado, podríamos decir, pero claro, cambia ciertas cosas. Yo voy a contar una anécdota. Yo hace muchos años, yo no he estado, pero estuvo mi mujer hace muchos años en la Santa Sofía, era un museo. Podía uno entrar, aunque no se transformó en iglesia cristiana, que era su origen, era un museo y uno podía entrar y visitarla. Ahora ya no se puede entrar. Hace unos años que entras a unos pasillos que hay por la parte superior, creo. Entras a la galería. Eso es, pero no se puede pisar ya. Sí, una catedral, Sí, sí. en la parte de arriba, ¿no? Y te enseñan desde allí. Eso es. Pero ya no puedes pisar abajo, que es lo que antes entraba y se pisaba abajo y estabas por lo que era la antigua catedral, la antigua iglesia de Santa Sofía. Ahora eso ha cambiado, ha sido con Erdogan, ese cambio lo ha propugnado Erdogan. Una alfombra que ha puesto, la ha elegido el propio Erdogan. Ahí hay un cambio ya de ese laicismo a... Ese año, claro, es que es el sendero que él sigue. O sea, claro. Hay quien dice que el golpe de 2016 fue un autogolpe, o sea que digo, pues para desmontar, digamos, todo esto y poder aumentar su poder. No sabemos muy bien cómo fue. Yo ahí mi general, yo creo que él algo sabía, obviamente él no lo dio el autogolpe, pero él sabía que se preparaba y dejó que siguiera para aprovecharlo, creo, es mi opinión. Ahora el ejército turco en tiempos de paz depende del ministro. Sí. No depende del jefe de Estado Mayor, es un jefe de Estado Mayor. Sí, sí. Antes, digamos, era un segundo poder que había en Turquía, había el ejército era un poder y desmontar ese contrapoder, digamos, que había, que además que era proclive a golpes de Estado, porque de vez en cuando pues había habido golpes y tal, ¿no? Y ahora el presidente, por medio del ministro de Defensa, manda a las Fuerzas Armadas y el jefe de Estado Mayor solamente toma el mando en tiempo de guerra. O sea, han cambiado las cosas pues radicalmente. Bueno, ese año de Santa Sofía, el año 20 de Santa Sofía, que se sigue llamando Santa Sofía porque sabemos que Sofía, ¿no? La Sofía es la sabiduría divina, ¿no? Sí. Tampoco le estorba el nombre a los musulmanes y entonces allí Hagia Sofía, ¿no? Bueno, pues Hagia Sofía, que se convierte en una mezquita, y se convierte en una mezquita porque es un símbolo. Entonces, Erdogan, y ahora es el momento de hablar un poco de política, ¿no? De lo que pasa con la política en Turquía. En Turquía hay 4 partidos principales, ¿no? Para identificar pues, a cada uno en su sitio. Está el AKP es el Partido de Justicia y el Desarrollo,
que es el partido de Erdogan, y es un partido conservador. O sea, a veces se dice, es un partido islamista, moderado, bueno, es lo que aquí diríamos un partido conservador, es decir, defiende la religión como base, pues el sistema de costumbres y tal, ¿no? Pero dentro de un ámbito de libertad, pues compatible también pues con el laicismo de la República, que no ha cambiado en este aspecto. Es lo que sería un partido conservador. Luego hay un segundo partido, pero un segundo partido que, cuidado, que las últimas elecciones, las elecciones municipales que ha habido, que acaba de haber, esta primavera, las ha ganado, que es el CHP, es el Partido Republicano del Pueblo. El Partido Republicano del Pueblo es el partido kemalista, es el partido de Kemal Atatürk, el que sigue, digamos, el tradicional su que programa hemos hablado político, de ello, claro. Y es un partido de orientación que aquí diríamos de centro-izquierda, un partido socialdemócrata, por así decirlo, es decir, frente al conservadurismo del Partido de Desarrollo de Erdogan y tal, ¿no? Conservador, bueno, de derechas, ¿no? Pues tenemos este otro partido que sería pues como la izquierda, sean los dos pilares, ¿no? Bueno, más bien centro-izquierda, como decía usted, en general, más bien sería un centro-izquierda. Claro, puede ser, ¿no? Digamos, centro-izquierda, centro-derecha, esos son los dos. En el medio. Todo el centro político, que es la gran parte del voto, pues se va ahí, ¿no? Y luego hay otros partidos que son nacionalistas islamistas, es decir, el nacionalismo y el islamismo están relacionados entre sí, están relacionados, ¿no? Y que son los que son de raíz étnico-cultural, ¿no? Que son los que ponderan mucho estos factores, ¿no? Aquí a esta postura aquí en Occidente le llamaríamos tradicionalismo. Son partidos tradicionalistas, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, aunque no sean partidos mayoritarios, sin embargo, son partidos que sí que pueden dar la clave de la gobernabilidad en un momento determinado. Y por eso hay que cuidarlos. Por eso Erdogan tiene que tener un ojo puesto en el nacionalismo y en el islamismo turco. Y hay cosas que hace en el exterior que no se pueden entender si no es precisamente por eso, porque Turquía es una democracia. Turquía no es como Rusia. O sea, Erdogan a veces hay quien hace paralelismo entre Erdogan y Putin. No, Putin hace lo que le da la gana. O sea, claro, es un tirano. En Turquía no, en Turquía hay una democracia formal, hay que concurrir a elecciones, hay elecciones municipales, hay elecciones generales, hay elecciones presidenciales, y entonces pues el puesto pues hay que ganárselo luchando con los demás. Y luego está el Partido Democracia e Igualdad, que este es un partido pro-kurdo. ¿Por qué pro-kurdo? Pues porque hay 12 millones de kurdos en Turquía. Es decir, de una población de 80, 85 millones, ¿no? Hay 12 millones de kurdos, que son muchos kurdos. Sí, es un 15%, claro, que son casi muchos votos. 17% por ahí. Claro, es mucha gente. Y tiene su peso, ¿no? Ahora, ¿cómo se reparte esto? Pues prácticamente el centro de Anatolia, de la península de Anatolia, el centro, digamos, del país, ¿no? Es erdoganista, es conservador. Y en algunos sitios, todo ese centro, y en algunos... Ankara, la capital, y todo lo de alrededor. Sin embargo, las grandes ciudades, la costa, todo lo que es el litoral, ¿no? Y las grandes ciudades, es decir, Ankara y Estambul, pues sin embargo, son kemalistas. O sea que ese es el reparto. ¿Qué ha pasado en las últimas elecciones? Las últimas elecciones que ha perdido, en relación con los anteriores, ha perdido el AKP, el partido de Erdogan, ha perdido 7 puntos, ¿no? Y tampoco es que los haya ganado concretamente el CHP, que ha quedado de primer partido, ha quedado con el 37%, ¿no? Bueno, quien 37, no sé si ha sido algo más del 37. Bueno, da igual. Lo importante es que ha retrocedido el partido de Erdogan. Pues quien va en ascenso, va subiendo, ahí pues son los islamistas y los nacionalistas, ¿no?
Entonces hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Erdogan tiene que tenerlos muy, muy en cuenta por este motivo, ¿no? Los demás pues han hecho un papel más o menos discreto, pero este factor es importante. Es decir, Erdogan, sin ser, a veces se simplifican las cosas y se dice Erdogan es islamista, no, Erdogan es conservador, no quiere decir que no sea religioso, pero es conservador, pero respeta el sistema, pero tiene a gente que les puede comer el terreno dentro de los conservadores porque son ya pues más ultra religiosos, ¿no? Y entonces pues tiene que templar gaitas con ellos, y esto va a explicar un poco lo que es la estrategia. Ya damos un paso al comportamiento estratégico de Turquía. Mi general, eso le iba a preguntar. 5 minutillos, hablamos de la geoestrategia y de los intereses estratégicos de Turquía, en este caso de Erdogan. Vamos a ver, Turquía es un país que ya hemos visto, ya lo hemos descrito, ya vemos de dónde vienen los turcos, ya vemos de dónde vienen y a dónde han ido. Han ido, claro, Turquía está sometida, por tanto, a 4 tensiones, ¿no? En los 4 puntos cardinales. Esto, en primer lugar, ¿de dónde viene? Claro, ¿de dónde viene? Pues viene de esas estepas, ¿no? Del Caspio, y ahí pues hay un montón de países, ¿no? Del Cáucaso y el Caspio que son túrquicos, ¿no? Entonces tenemos Azerbaiyán, Tayikistán, pues ¿no? Todas las que eran antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, y no sé si me he dejado alguna. Bueno, pues alguna que acabe en Istán seguro, pero sí, yo creo que están todas, mi general. Son 7. Son toda esta zona y de aquí. Y con todos ellos mantiene muy buena relación porque vienen del hogar nacional turco. Es como si para nosotros dijésemos la hispanidad. Bueno, pues no, para ellos es la turquidad. Por cierto que el nombre de Turquía, no sé si se sabe a veces, si se busca Turquía por ahí, Turkey en inglés y tal, ¿no? Y no se encuentra y tal, ¿no? Porque tiene un especial empeño en que se llama Turquille. Turquille, ¿no? Y lo he impuesto en todas partes, aparece por ahí Turquille. Bueno, pues Turquille, esa turquidad de Turquille, pues esa la cuidan mucho, y por cierto, ahí colocan gran parte de su producción de armamentos. Hemos visto, mi general, que lo trataremos un día, seguramente un programa, la guerra por Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Turquía se puso de parte, obviamente, de Azerbaiyán y contribuyó a eliminar lo que era la República de Nagorno-Karabaj. Y bueno, han tenido el jaleo con los armenios, que son, digamos, cristianos, y hubo un genocidio armenio, que es otra de esos debes que tiene Turquía. Que dicen que murieron porque tenían mala salud y comían mal. Los turcos. Esa excusa que dicen los turcos, pero genocidio, bueno. Sí, fue un genocidio de 1915 o 16 al 20 y tantos. Sí, que es uno de los problemas que pesan sobre Turquía, pero en fin, ahora hablamos. Vamos a ir dándole la vuelta, ¿no? Esta influencia que tiene Turquía en Asia Central, por razones étnico-culturales y tal, ¿no? Pues le hace hacerse valer ante Rusia, porque Rusia tiene que tener buena relación con estas repúblicas, ¿no? Que a su vez también pues tiene importancia en la relación que tiene Rusia con China. Por eso Turquía juega a ser gran potencia, ¿no? Y tiene una estrategia tus azimuts. Es que influye en toda esta zona de aquí, y después es la salida al mar Mediterráneo de Rusia. Entonces Rusia tiene que tener mucho cuidado con Turquía, porque Turquía tiene mucha influencia en toda esa zona de ahí. Claro, exactamente. Eso le da peso. Entonces con Rusia pues practica una política ambivalente. Por una parte pues le vende sus buenos oficios en Asia Central y tal, ¿no? Que puede contribuir a la estabilidad, y que hay que llevarse bien. Rusia sabe que se tiene que llevar bien con Turquía y tal, ¿no? Y claro, Turquía por otra parte se tiene que portar bien con Rusia. Entonces cuando ha tenido problemas ahora con el petróleo, pues digo ahora en la guerra de Ucrania, embargos y tal, ¿no? Pues Turquía le ha comprado el doble de petróleo del que le compraba, ¿no? Y pues, hay quien dice que de esta manera ha conseguido equilibrar un poco el problema. Pero, ruso. Por otro lado, mi general, Turquía también apoya a Ucrania,
y ha enviado armamento, le envía vehículos Sí, blindados. es que la tiene que apoyar, y ahora Claro, veremos, la tiene que apoyar pues porque es un país de la OTAN, ¿no? sí. Entre otras cosas, ¿no? Turquía, quiero decir, ¿no? Mm, Bueno, esa política ambivalente con Rusia, ¿no? Turquía tiene otra cosa que Rusia quiere, que es el paso por los estrechos. Hay un tratado que es el Tratado de Montreux, que es del año 1936, mm, en el que, porque claro, después del Tratado de Lausana, los estrechos quedaron como estrechos internacionales, pero ahí quien manejaba la cosa eran los británicos, ¿no? sí, Como es normal, los turcos aspiraban a manejarla a ellos, porque bueno, una cuestión, digamos, consideraban de soberanía, estaba a caballo, ¿no? Digamos, de los dos márgenes sí. del estrecho. Bueno, Y son suyas las dos márgenes. Turquía sí, maneja las dos y márgenes. entonces se vieron en la necesidad. En general, ahí los británicos no pudieron meter un Gibraltar en, en esa zona que les No, hubiera gustado. pero estaban allí, Sí, sí, estaban estaban allí allí, sí, y sí. de hecho, pues bueno, digamos que Turquía estaba aplaudiendo con las orejas, ¿no? Después del Tratado de Lausana, ¿no? Sí, Que tenían esa aspiración, pero habían mejorado tanto que, bueno, los británicos estaban allí, pero casi era mejor llevarse con ellos, ¿no? Pero es mm, que, claro, es que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, los británicos, que también tienen sus problemas y tal, ¿no? Pues ven la ventaja que es que neutralizar los tratados. Es decir, sí, o sea, hacer un tratado que neutralice Turquía. O sea, mm, prácticamente Turquía adquiere una posición neutral y entonces sí. ya los derechos, bueno, pues ya no son de nadie en particular. Y ese tratado es el Tratado de Montreux. Entonces, Turquía garantiza la El paso, libre paso por los estrechos y tal, ¿no? Pero en tiempos de guerra puede prohibir el paso para proteger su neutralidad a las potencias beligerantes. mm, ¿No? Claro, esto es lo que explica que no hubiera buques soviéticos en el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, sí. ni tampoco los aliados pudiesen entrar bueno, perdón, los aliados, Los alemanes. los alemanes pudiesen entrar en el Mar Negro y Mm, amenazar a Rusia por el sur. Entonces, esta es la explicación del Tratado de Montreux. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que Ucrania es un país en guerra con Rusia. Están en guerra. Y como están en guerra, pues puede Turquía prohibir el paso por los estrechos, salvo a los barcos que vuelvan a su base. sí, No los que estén desplegados o los que quieran que estén desplegados, ¿no? Hubo un momento en que Ucrania le recuerda a Turquía ese deber que tiene. Y Turquía dice que bueno, que sí, que de acuerdo, y tal, ¿no? Pero que no puede impedirle a los rusos que vuelvan a sus bases. Bueno, eso es una sí, forma generosa de que un barco que viene del Báltico vuelva a su base sí. porque han cambiado y ese barco, ¿no? Bueno, esta es la relación que tiene con Rusia, una relación, por tanto, ambivalente, ¿no? Que no gusta mucho en Europa, no gusta mucho en Europa. Y claro, con Europa tiene muchísimos problemas Turquía, ¿no? Porque también hay una tensión. Europa es su proximidad, Europa, pues, en gran medida es su historia, pertenece a la OTAN, pertenece a un montón de organismos, Quiere, en pero, general, ha intentado entrar en la Comunidad Europea, bueno, eh, y, lleva intentando sí, muchísimos años. casi desde el principio. O La, sea, la última vez aceptó bastantes de las exigencias vamos, que le exigía la Comunidad Europea, pero al final creo que fue Francia uno de los principales países que se opuso sí, al final a la entrada. Estamos hablando ya con Erdogan. es que Turquía Creo que tiene. es 2014, puede ser, o por Sí, ahí en sí, sí, esa sí, época. sí. Es exactamente ahí, es Francia, es Sarkozy, ¿no? Bueno, Eso es. en realidad Turquía ya pues en el año 49 empieza el Consejo de Europa y está ya ingresa en el Consejo de Europa, en el 52 la OTAN, Sí, sí, es de los primeros de la OTAN también. sí, sí, la invitan precisamente Sí, porque tiene la habilidad Turquía, una habilidad o también es que se lo sugirieron a tiempo y es mm, que
mes antes de que termine la guerra, hizo como Brasil. Pues, es verdad, sí. Entró la guerra, se rompió su neutralidad, pero bueno, Sí. para decir, No mandó un solo soldado a combatir a ningún lado, pero rompió la claro, neutralidad final de la Segunda Guerra. ganado. Declaró la guerra al eje, Claro. digamos, el último mes de la guerra. Y claro, entonces ya forma parte de los países signatarios de la Carta de Naciones Unidas en el 45, ¿no? Bueno, pues esto le da una posición, pero claro, porque a los países occidentales les interesa Turquía para geobloquear a la Unión Soviética. O sea que no solamente es el tema de los estrechos, ¿no? Sino que también son bases, ¿no? Que pueden amenazar a Rusia desde el sur. Que si vemos el mapa, la Unión Soviética llegaba a toda esta parte de aquí. La Unión Soviética estaba aquí arriba, ahora no está, pero antes sí estaba. Estaba ahí. En el año 63, pues esto ya adelanta bueno, después de 2 años antes había entrado en la OCDE y ya pues presenta su solicitud de tener relación con las comunidades europeas y bueno, conseguirá un estatuto de miembro asociado en el año 92. O sea, ya se ve que tarda pues bastantes años, ¿no? Sí. En poder conseguir eso, lo que quiere decir que la otra parte no está muy convencida de tener relación con Turquía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas pendientes, ¿no? Y hay pendientes cuestiones esenciales para las instituciones europeas, como son la democracia, o sea que en Turquía pues la democracia pues dejaba mucho que desear, todas las cuestiones de derechos humanos, ¿no? Y la distancia pues era muy grande, ¿no? Ya aparte de cuestiones culturales o incluso religiosas, ¿no? O sea, que es otra religión, incluso otro continente no es Europa, ¿no? Sí, es Europa en parte, pero hay una gran parte que no lo es, ¿no? O sea que había muchos factores, ¿no? Y luego está la cuestión de Chipre. La cuestión de Chipre, ¿y qué es la cuestión del Egeo? Hay un montón de islas ahí, pero claro, Chipre muy en particular, que Chipre no está en el Egeo, pues está ahí. Curiosamente, Chipre no se puede decir que esté en Europa y sin embargo es parte de la Unión Europea, o sea que ya se ve que hay otras cosas. Porque está donde está. Chipre, claro, Turquía dice que Chipre es suya y Grecia dice que Chipre es griega. Y entonces, pues bueno, hay una partición y hay una república turca de Chipre que solamente reconoce Turquía. Y tiene allí, pues, nada más que 36.000 hombres, ¿no? Sí. Un cuerpo de ejército ahí desplegado. Tiene allí medio ejército español, en general. El equivalente a medio ejército español. Claro, eso es muy fuerte. Entonces tiene unas diferencias con Grecia enormes. ¿No? Esas las hemos vivido y las hemos vivido sobre todo en maniobras, ¿no? Había griegos y turcos, había que echarse a temblar. Bueno, todavía si eran más para acá, pero si la cosa era para allá, como me ha pasado en alguna ocasión, pues no sé, pues 15 días antes, ¿no? Pues de empezar las maniobras, decían los turcos, pues como no entra en la isla de Limnos, pues no va a entrar en la isla de Limnos, que tiene que entrar en la isla de Limnos, decían los griegos, pues yo entonces me voy. Entonces, bueno. Sí. Todas estas diferencias siguen teniendo ese problema, lo siguen teniendo, y es más, ellos tienen unos presupuestos abultados de defensa precisamente porque son enemigos seculares, podríamos decir. Bueno, lo de Sarkozy que decías el otro día, todo este proceso que se va retrasando y retrasando, ¿no? Y perjudicando, pues ya le ofrecen, bueno, vamos a tener algún tipo de relación preferencial. Entonces los turcos se levantan de la mesa y dicen, porque están ustedes diciendo, si yo lo que quiero es entrar, que tipo de relación privilegiada, yo lo que quiero es entrar desde ustedes, ¿no? Yo quiero como decía el chiste aquel, ¿no? Yo quiero una silla igual que los blancos, ¿no? Como decía el allí en Estados Unidos, ¿no? Sí, y eso en Turquía ha sentado muy mal. Cuando hicieron por fin la unificación y tal, ¿no? Sí. Pues claro, ellos querían pues, una silla igual que los europeos, ¿no? Claro. Y bueno, pues después del golpe del 16, el problema se hace mayor todavía y prácticamente ahora está estancado. Está estancado y claro, Erdogan lo sabe y sabe que tiene que templar gaitas con Europa y a partir de ahí, pero claro,
vaya forma de templar gaitas lo que hace en 2020 con lo de Santa Sofía, ¿no? ¿Por qué hace Erdogan esto en Santa Sofía? Pues porque tiene con quien tiene que templar gaitas, ¿no? No es ya fuera con la Unión Europea, sino dentro con los islamistas, ¿no? Y esto es una forma, y con los nacionalistas. Entonces, la forma de congraciarse con ellos y que no le quiten, que no le cueste esta aproximación a Occidente, ¿no? Demasiado en términos electorales, ¿no? Es, pues, volver a dedicar Santa Sofía como templo, vamos, como mezquita, ¿no? Como mezquita, porque es una forma de decir, es una mezquita, es decir, es musulmana, lugar de culto musulmán, porque es de los turcos. Sí. Entonces está asociando islamismo con nacionalismo, que es lo que necesita precisamente en términos interiores. Bueno, esto es lo que pasa. Y ese año 20 empieza y seguimos dándole vueltas, ¿no? Estamos dando vueltas a los 4 puntos cardinales turcos, ¿no? Sí, nos falta, mi general, nos quedan 5 minutos. Lo del tema de la industria de defensa lo dejamos para el siguiente programa y vamos a acabar con, nos quedan 2 puntos cardinales, pues, que uno obviamente va a ser... Nos quedan 2 puntos cardinales y efectivamente entonces dedicamos el siguiente programa a la industria de defensa al comportamiento turca. De Turquía, y además ya pasarán más cosas en Oriente Medio. Sí. En Siria. Y actualizamos. Y podremos explicar un poco esta cuestión que ahí solamente lo vamos a esbozar, ¿no? Sí. Bueno, Europa es Europa, Centro Europa, y es Mediterráneo también. Sí. Pero claro, el Mediterráneo tiene 2 orillas. Y los dos se expandieron por la orilla sur. Y aquí lo tenemos. Vuelve a hacer lo mismo. Y esto Erdogan se encomienda a Solimán el Magnífico. Porque él siempre acude a la historia. No sé si al que le guste el cine, pues las series de televisión y demás, pues la cantidad de series turcas que hay, y muchas de ellas son series muy patrióticas, ¿no? Recurren mucho a la historia y demás. Es deliberado. Es que una de las cosas que hizo, no solamente hizo una limpia del ejército, una limpia de la universidad. Hecho por profesores, ¿no? Y tal, ¿no? Instaló precisamente esta base otomanista también en la universidad. Se metió ahí, ¿no? Y en el cine y en todos los ámbitos culturales. Sí, se puede ver en las series que hay. Bueno, pues ese año 20 despliega tropas en Libia. Sí. Y, o sea que ya tenemos a los libios, ya tenemos a los turcos, pues aquí mismo, menos mal que se han aliado. Caramba, pero lo que piensan algunos y tal, ¿no? De manera que ahí empieza ese otomanismo, ese poder blando del que ha hecho gala hasta ese momento, incluso en países árabes, musulmanes, ¿no? En países también musulmanes, ¿no? De Asia Central y tal, ¿no? Se va a convertir ahí en un poder duro. Y el ejército turco, las Fuerzas Armadas turcas, de ser las fuerzas kemalistas de defensa de la República, de esa concepción defensiva, que tú has hecho una buena comparación con lo que había en España en el tiempo de Franco y tal, ¿no? Que era de defensa de la ciudadela España y tal, ¿no? Que es lo que era Turquía, pues ahora va a ser unas Fuerzas Armadas de proyección. Y para eso tiene que desarrollar una industria de defensa, porque claro, en Occidente pues le dicen ¿a dónde vas? Entonces los alemanes no, te estás portando muy mal en Oriente Medio y tal, ¿no? Entonces pues te embargamos el carro Altai, pues a ver cómo lo motoriza, pero de luego no con nuestros motores, ¿no? O sea que entonces claro, ellos se dan cuenta de que para desarrollar la industria de defensa que necesitan para poder potenciar sus fuerzas armadas con unos recursos financieros muy limitados, que de todo esto hablaremos con en el próximo programa ya hablaremos de lo que dedica a la defensa y todo el tema. Tiene que desarrollar sus propios sistemas. A mí me parece realmente impresionante lo que el desarrollo de la industria de defensa, que merece mucho la pena dedicar un programa entero, porque es que ellos, lo hablaremos en el próximo, pero ellos, por supuesto, es el más bajo de la OTAN. Estamos nosotros debajo, digamos, es el país que está delante nuestro en el presupuesto. Ellos gastan el 1,4 o algo así, nosotros estamos en el 1,49. Eso, por ahí, nosotros estamos el 1,2, no llegamos al 1,3. Eso, pues ahí, pues están como un poco más que nosotros, pero sin embargo todo lo que hacen
es impresionante lo que están haciendo con su industria de defensa, que eso lo comentaremos en el próximo programa. Y lo que es el ejército. Sí, también, sí. En el próximo programa hemos quedado con el cuarto punto cardinal. Que es este de aquí. Que es Oriente Medio. Ahí está. El Levante, que es lo que está pasando en Siria. Lo hemos tocado, mi general, en el programa anterior de Siria, que se lo recomiendo a los oyentes, porque tocamos un poco ese interés turco en un principio en todo el norte de Siria. Bueno, no olvidemos que Siria fue parte del Imperio Otomano hasta 1918, hasta que acaba la Primera Guerra Mundial. Que no se nos olvide que ellos ahí siguen teniendo ese sentimiento por ese territorio. Veremos en qué acaba, pero obviamente Erdogan tiene interés en lo que es todo el norte de Siria. Asegurarse, igual que los israelíes, comentamos en otro programa, quieren hacerse su colchón de seguridad en el sur de Siria, con los drusos y los altos del Golán, Monte Hermón y compañía. Los turcos quieren poner su colchón de seguridad en el norte de Siria. Ese yo creo que es el interés ahora mismo de Erdogan. No sabemos cómo lo va a llevar a cabo. Eso es otro tema diferente. Como lo viene llevando a cabo. Sí. Claro, es que ha intervenido en Irak, y no se corta, intervenido en Irak, intervenido en Siria, Sí. Va acorralando a los kurdos, que kurdos, ya digo, 12 millones en Turquía. O sea, y un problema, pues incluso un problema electoral. Sí. Condiciones. Se dice que, por ejemplo, todos los refugiados sirios que van llegando y de la inmigración ilegal que le entraba por Siria, él lo iba recolocando en lo que es el Kurdistán, toda la zona de la Turquía kurda, y de esa manera rebajar simplemente es cambiar una raza por otra o una entidad política por otra. Eso es tan antiguo como el mundo. Está metiendo. Sí, es lo que siempre han hecho los poderes continentales. Sí. A través de las fronteras, ¿no? Se han expandido a través de las fronteras. Hoy día no se pueden hacer guerras de conquista y tal, ¿no? Bueno, no se pueden, o sí se pueden. Sí se puede, pero no estaban de moda, digamos. Pero bueno, pero el comportamiento, digamos, de base sí. sigue siendo el mismo, ¿no? Ese es el interés que había en explicar un poco lo que es Turquía, porque a veces se nos escapan un poco países que son muy lejos de nuestra cultura y que no entendemos muy bien su comportamiento exterior. Así que, bueno, pues el próximo programa pues hablamos de Turquía en Siria, hablamos de las Fuerzas Armadas turcas, ¿no? Y su base tecnológica e industrial, ¿no? En fin, que tiene un desarrollo. Que va a ser un programa muy interesante, porque hay muchos paralelismos entre España hasta los años 80-90 y la Turquía actual en lo que es su industria de defensa y sus ejércitos. Como decía al principio, para mí es admirable como lo llevan, independientemente hablamos solo de tema defensivo, de tema de ejércitos y de defensa, no de tema político. Creo que hemos dado un gran repaso, el general ha dado un gran repaso a lo que es la antigua Turquía, los otomanos, y a lo que es la Turquía actual, la República Turca desde 1923. El neotomanismo. El neotomanismo, que le llaman ahora a Erdogan. Sí, Erdogan le define ahora como el neotomanismo, sus políticas. Y yo creo que sí, que bueno, usted lo ha dejado bastante claro, y yo creo que eso no es discutible, no es algo que... Él quiere ser sultán, pero lo que pasa es que ahora es un sultán en un país democrático. Sin embargo, de momento ya es presidente, ya es un régimen presidencialista. Sigue teniendo la tendencia de los sultanes de casar a sus hijas, ¿no? Con sus colaboradores, ¿no? Porque a su hija pequeña la ha casado con Bayraktar. Eso es, con el de los drones. Que ya no son el de los drones, ¿no? Sí. Ahora ya tiene ahora ya fabrican más cosas, el de Bayraktar. Y drones muy grandes, ya no tan pequeños. Eso los veremos en el próximo programa, algunos de ellos. Pues, mi general, pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Y gracias a todos los que nos habéis seguido, como siempre. Os esperamos en el próximo programa del Cuartelero, y como siempre pues nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox, Spotify. Darle ahí al me gusta y estas cosas que se hacen en YouTube, que siempre va a ayudar a la emisora a que sigamos haciendo estos programas. Nada, gracias a todos, amigos, saludos y salud. Adiós.